En este tutorial nos vamos a salir un poco del ámbito de lo que son las aplicaciones lineales y los espacios vectoriales y vamos a hablar un poco de un concepto que es bastante importante y bastante amplio, como es el concepto de aplicación y el concepto de aplicación inyectiva, suprayectiva y biyectiva y lo que se llama una aplicación inversa. Como no hemos hecho ningún tutorial sobre conjuntos, pues vamos a hablar primero brevemente de lo que se entiende por un conjunto. Un conjunto es sencillamente una colección de objetos. La única condición es que esos objetos se quiera, por lo que sea, considerarlos como un todo. Los conjuntos, cuando se dibujan, se suelen dibujar en forma de con un círculo, de forma que los elementos que nos interesen estén dentro. Imaginemos, por ejemplo, que nos interesan, no sé, las vocales. Pues nuestro conjunto está formado por la letra A, la letra B, la letra C, la letra D. He dicho las vocales y estoy poniendo todas las letras. Si me interesan las vocales, pues tendría el conjunto formado por A, E, I, O, U. Si me interesan, no sé, que las consonantes me parece un conjunto demasiado pesado para dibujar. Imaginemos, por ejemplo, que me interesan los números del 1 al 6 o del 1 al 10. Pues los elementos de mi conjunto son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Lo del círculo solamente, aquí tengo dos conjuntos, el círculo es solamente una forma de indicar que el A, E, I o U forman parte de un conjunto, mientras que estos forman parte de un conjunto distinto. Y lo que sí que es importante es darse cuenta de que los conjuntos, lo único importante de ellos es los elementos que contienen. Es decir, no importa si la U la pongo aquí o la pongo aquí o tal. En mis conjuntos, por tanto, pues tengo aquí dos conjuntos, uno llamado vocales y el otro, bueno, lo voy a llamar números, ya sabemos que es números del 1 al 9. El nombre que le pongamos al conjunto es cosa nuestra. Cuando no se dibuja, pues los elementos del conjunto se suelen escribir y se suelen representar dentro de llaves, que estas llaves el único papel que juegan es exactamente el mismo que los círculos. De alguna forma recordarnos que estos elementos forman todos parte de la misma colección, que estos elementos pues forman todos parte de una colección distinta. Por supuesto, dos colecciones, pues puede ser que tengan elementos en común, que no los tengan, etcétera. Bueno, a nosotros lo que nos interesa de los conjuntos, pues es lo que se llama una aplicación entre conjuntos. Una aplicación entre conjuntos es sencillamente alguna regla, ley, método, función, fórmula, como lo queramos llamar, que transforme elementos de un conjunto en elementos de otro conjunto. Esa es una de las acepciones de la idea de aplicación, transformar. Otra es asignar, etcétera. Vamos a hacer, por ejemplo, una aplicación sencillita. Coger dos conjuntos y vamos a poner, por ejemplo, aquí pues números. Imaginemos que nos interesan los números 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí nos interesan números pares. Podemos tener el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Entonces, ¿qué es una aplicación de este primer conjunto en este segundo conjunto? Si no hay, por cierto, complicaciones en cuanto a que algún elemento se llame igual, lo normal es llamar a los conjuntos por una sola letra. Se suele poner una letra mayúscula. Y también, si no hay ningún problema, pues aquí el conjunto lo vamos a llamar conjunto A y B. ¿Qué es una transformación, aplicación, asignación, etcétera, de A en B? Pues algún método o regla que permita asignar a cada elemento de A un elemento de B. Normalmente a los métodos se les suele, o transformaciones se les suele representar mediante una flechita indicando qué elementos se van a transformar en qué elementos. Aquí esta flechita hacia acá dice que los elementos de A se van a transformar en elementos de B. Y en cuanto al nombre, pues se suele utilizar una letra minúscula y también la costumbre de empezar por la F. Entonces, por supuesto que hay muchas aplicaciones que vayan de A en B. Quizás la primera que a uno se le ocurre, por decirlo de alguna forma, la más natural, sería aquella que llevara cada número en su doble, ¿no? El 1 en el 2, el 2 en el 4, el 3 en el 6, el 4 en el 8 y el 5 en el 10. Una forma de escribirlo, pues es así. 1, 2, 3,
4, 5, que se transforman en el 2, 4, 6, 8 y 10. Y se suele también escribir así. F. La única condición que debe de cumplir nuestra forma de transformar es que cualquier elemento de A se pueda transformar y que solo hay una forma de transformarlo. Es decir, que el 1 se transforma en el 2, pero no se transforma a veces en el 2 y a veces en el 8. Y que no haya ningún número que sea imposible de transformar. Por ejemplo, multiplicar por 2, que en el fondo esta f no es más que multiplicar por 2, hace eso, cualquier número se puede multiplicar por 2. Sin embargo, por ejemplo, si aquí tuviera el 0, la aplicación dividir por él, pues no se podría hacer porque no se puede dividir por 0. Entonces debe ser una regla que se pueda aplicar a cualquier elemento de aquí y que haya una única forma de transformar. Insisto, aplicaciones hay muchas. Por ejemplo, la siguiente también es una transformación. Imaginemos, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a coger una G, por ejemplo, que transforme, yo que sé, el 1 en el 0, el 2 en el 1, el 3 en el 1, el 4 en el 2 y el 5 en el 2. Esta transformación también es una aplicación porque permite transformar cualquier número y cada número se transforma de una única forma. Por cierto, esta aplicación es quedarse con la parte entera al dividir por 2. 1 entre 2 es 0,5, parte entera 2, 2 entre 2 1, 3 entre 2 1,5, parte entera 1, etc. ¿no? Y se nos puede ocurrir cualquiera, por ejemplo, transformar todos los números en el 0, transformar la mitad de los números en el 0 y la mitad en el 12, por ejemplo, cualquier cosa que se nos ocurra para transformar estos números en estos, insisto, con las condiciones de que cada número se transforme en uno de la derecha y que esa norma se pueda aplicar a todos. Este es el concepto de aplicación. Como os decía, tiene muchas acepciones. Por ejemplo, en este caso, cuando pensamos en multiplicar por 2, pues estamos pensando en transformar unos números en otros. Al multiplicar por 2, recibe un número, devuelve otro. Pero a veces también puede ser una asignación. Por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es una serie de trabajos, que sería nuestro conjunto 1, los trabajos que nos interesan, se los vamos a asignar a una serie de ordenadores de tipo 2. Condición que cada trabajo se lo asignemos a un ordenador. Pues eso es una aplicación en el sentido de asignación. Bueno, una vez que sabemos lo que es una aplicación, pues vamos a hablar un poco de lo que son aplicaciones inyectivas, de lo que son aplicaciones suprayectivas, de lo que son aplicaciones biyectivas y qué tiene que ver eso con aplicaciones inversas. Voy a quitar también aquí mis dos transformaciones y voy a quitar también mis elementos de aquí y mis elementos de aquí. Y vamos a hacer una transformación sencillita. Vamos a coger varias palabras. Voy a coger la palabra Ana, la palabra Luis, la palabra Juan y, por ejemplo, la palabra Rosa. Y yo aquí voy a poner unas cuantas letras. Voy a poner la A, la B, la L, la J, la H, la R y la M. Y la transformación que yo voy a hacer aquí, F, es asignarle a cada letra de aquí su inicial. Como vemos, pues hacemos eso y lo escribimos. Pues a Ana, por supuesto, si le asigno su inicial, le asigno la A. A Luis le asigno la L. A Juan le asigno la J. Y a Rosa le asigno la R. Bueno, pues esto tiene una condición curiosa y es que como nosotros tenemos que las palabras que hemos cogido aquí todas empiezan por vocales distintas, la letra que le asigno a cada una de mis palabras es distinta. Eso, claro, depende de la condición que estemos haciendo. Porque si, bueno, no tienen por qué ser nombres propios. Si, por ejemplo, bueno, qué sé, pues, vamos a poner un nombre más que empiece por A, Antonio, por ejemplo. Claro, si hubiéramos tenido esta también, pues ahora nos encontraríamos con que Antonio se le asigna la A. En este caso, como vemos, hay
dos palabras a las que se le asigna la misma letra. O sea, depende de la transformación que tenemos, puede ser que a palabras, elementos distintos, se le asignen letras, elementos distintos, o puede ser que no. Indudablemente, el hecho de asignar a dos palabras la misma letra, pues puede ser que tenga ventaja o que tenga desventaja. Si estoy pensando en algún momento en identificar la palabra por la letra que le asigno, obviamente si dos palabras como son Antonio y Ana, sí, le asigno la misma letra, si ahora me dicen, oye, ¿a qué palabra le asignaste la letra A? Pues me encontraré con que no sabré decir si es Ana o Antonio, porque los dos le asignan la misma letra. Entonces, eso es una desventaja, aunque por otro lado, pues si estamos pensando, por ejemplo, en ordenar por orden alfabético, pues obviamente esto me permite un poco clasificar por letra. Entonces, hay aplicaciones en las que, digamos, elementos distintos siempre van a letras distintas y otras en que elementos distintos pues pueden ir a la misma letra. Los del primer tipo, cuando si elementos distintos se le asigna o se transforman o como lo queráis ver, se le asignan, digamos, elementos distintos, son aplicaciones que tienen la característica de que luego permiten identificar los objetos a partir de las letras que le hemos asignado. Bueno, pues en ese caso se dice que F es inyectiva. Es un nombre un poco raro, pero bueno, inyectiva. Identificar aplicaciones inyectivas es muy sencillo. Vamos a poner unas cuantas aplicaciones y vamos a ver cuáles son inyectivas y cuáles no. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a borrar, por ejemplo. A ver, suprimimos. Vamos a borrar también de aquí todos los elementos. Y vamos a borrar aquí también con un poquito de cuidado todos los elementos y vamos a ir escribiendo aplicaciones que sean inyectivas y algunas que no lo sean. Vamos a empezar, porque yo sé, por ejemplo, este primero que habíamos hecho, esto del 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí teníamos el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12, y nuestra aplicación es multiplicar por 2. Entonces la pregunta es, ¿eso es inyectivo o no es inyectivo? Pues vamos a ver. Hay una forma muy rápida de verlo, que es sencillamente escribir aquí los elementos y al lado por ir escribiendo en qué se transforman. 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Qué quiere decir inyectivo? Que objetos distintos de aquí se le asignen números distintos. ¿Cómo se puede ver? Sencillamente viendo si aquí en el lado derecho hay repeticiones o no. En este caso no hay repeticiones, por tanto esta aplicación es inyectiva. Inyectiva quiere decir que cuando yo escribo esta especie de tabla en el que voy poniendo los elementos de A en que se transforman, si no hay repeticiones, quiere decir que es inyectiva. El problema de aplicaciones inyectivas, hacerlo así, es que hay que escribir esta tabla y es un poco pesado. Entonces hay una técnica un poco diferente para la misma idea, que es la siguiente. Trazar línea. Vamos a ver cómo se hace esto de trazar línea. Sencillamente se va poniendo una línea que vaya... Normalmente la idea es poner flechas, pero bueno, línea funciona exactamente igual. Se van trazando líneas de cada uno al número, en este caso, en el que se transformaría. Pues este se transformaría el 1 en el 2, el 2 en el 4, el 3 en el 6, el 4 en el 8 y el 5 en el 10. Bueno, y una vez que trazar líneas es fácil, una vez que se... Normalmente más no sirve para nada, pero normalmente se suelen poner más que líneas, se suelen poner así con forma de flechita, sencillamente para indicar el orden en el que se va, pero bueno, está claro en qué, o sea, cuáles se transforman en cuáles, pero está claro, ¿no? ¿Cómo se sabe entonces si la aplicación es inyectiva? Pues también es bastante fácil. Cuando yo me encuentro, cuando miro aquí en el lado derecho,
El 4 recibe una flecha. ¿Por qué recibe una flecha? Porque hay un número que se transforma en él. El 2 recibe una flecha porque hay un número que se transforma en él. El 0 no recibe ninguna flecha porque no hay número que se transforme en él, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir inyectiva? Inyectiva quiere decir que ningún elemento reciba más de una flecha. Si recibe más de una flecha es que hay dos que se transforman en él y por tanto pues que hay dos elementos distintos que se están transformando en él. O sea, inyectivo quiere decir que no hay repeticiones sobre la flecha, en el sentido de que no hay dos flechas que lleguen al mismo punto. A veces es más cómodo escribir la tabla, a veces es más cómodo escribir lo de las flechas. Vamos a escribir alguna aplicación más, ir viendo si es... perdona, tengo que, en vez de esto, coger la herramienta de selección. Seleccionamos esta parte, la borramos, seleccionamos, borramos y seleccionamos, borramos. Bueno, vamos a escribir otra aplicación que no tenga que ser inyectiva. Por ejemplo, lo vemos con tabla y lo vemos con flecha. Perdón. Vamos a coger esta aplicación, mejor en negro. Vamos a coger esta aplicación, esa que antes escribí, aunque no dije lo que era. Eso de coger, aquí voy a coger también unos cuantos números. Bueno, cualquiera. Vamos a coger esa aplicación de cada número, lo divido por la mitad y me quedo con la parte entera. Entonces, ¿en qué se convierte el 0? Pues el 0 se convierte, 0 entre 2 es 0, parte entera 0. 1 se convierte en 1 entre 2, que es 0,5, parte entera 0. 2 se convierte en 1, parte entera 1, claro. 3 en 1,5, parte entera 1. 4, 2, se convierte en el 2. 5 es 2,5, parte entera 2, ¿no? Entonces, en este caso, mi aplicación, que es dividir por 2 y quedarme la parte entera, así, por ejemplo, la parte entera de y partido por 2. Bueno, ¿esta es inyectiva o no es inyectiva? Pues nos vamos aquí a la tabla y decimos, no, no es inyectiva. ¿Por qué? Porque estos dos números se han repetido y eso quiere decir que ha habido objetos distintos que se transforman o se les asignan números que luego son iguales. Pasa lo mismo con este y en este caso pues pasa lo mismo con este y este. Pero vamos, con que haya una sola repetición, esta no es inyectiva. Con flechas, igual que antes, pues lo podemos ver también bastante fácil. Vamos a trazar flechas. El 0 se transforma en el 0, el 1 se transforma en el 0, el 2 se transforma en el 1, el 3 se transforma en el 1, lo estoy leyendo de la tabla esta de aquí, el 4 se transforma en el 2 y el 5 se transforma en el 2. Y si queremos ponerle puntitas de flecha, pues le ponemos puntitas de flecha, pero con puntitas. Pues aquí tendríamos una puntita de flecha, puntitas de flecha, puntitas de flecha. Bueno, entonces fijaros que estas repeticiones de aquí se ven como que hay dos flechas que llegan al mismo. Y aquí se ven las repeticiones. Hay dos objetos distintos de los que se transforman, se les asigna, etcétera, el mismo. Entonces el concepto de inyectiva o no inyectiva se ve muy fácil cuando tenemos una tabla o muy fácil también cuando tenemos una flechas. A veces es mejor verlo a través de cuando hay muchos números o muchos objetos a transformar, pues tanto el concepto de tabla como el concepto de flechas, pues no es cómodo y lo que se hace es trabajar directamente pues sobre la regla que permita definir las transformaciones. Por ejemplo, imaginemos que nosotros lo que hacemos es la aplicación que lleva un número, que transforma un número, por ejemplo, en su valor absoluto. ¿Eso es inyectivo o no? No puedo hacerlo con dibujo, porque hay infinitos números. No puedo hacerlo con tabla, porque hay infinitos números. Entonces lo único que puedo hacer es pensar si elementos distintos van a tener valores absolutos distintos. La respuesta es claramente no. Por ejemplo, el 5 y el menos 5 no tienen, tienen el mismo valor absoluto. Luego tengo dos números distintos que le estoy asignando el mismo. Lo cual me está diciendo que esa aplicación no es inyectiva. Si yo pienso, por ejemplo, en la aplicación, sumar 4, ¿eso será inyectivo o no? Pues la respuesta es inyectivo. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos números distintos, cuando le sume 4 siguen siendo distintos. O sea, la idea es ver si dos números o dos elementos cualesquiera distintos
pueden después de transformarse ser iguales o no. Si dos elementos distintos después de transformarse pueden ser iguales, la aplicación no es inyectiva. Si dos elementos distintos después de transformarse siguen siendo distintos, pues la aplicación es inyectiva. De hecho, eso es exactamente a lo que se corresponde ser inyectivo, a que elementos distintos sigan siendo distintos después de transformarse. Bueno, sobre el concepto de inyectiva, pues no hay mucho más que decir. Vamos a un concepto muy relacionado, como es el concepto de aplicación suprayectiva. Vamos a quitar las flechitas y vamos a quedarnos con esta misma transformación. Vamos a borrar la definición, el concepto de inyectivo, y vamos a quedarnos con esta transformación. ¿A qué se corresponde el concepto de aplicación suprayectiva? Pues el concepto de aplicación suprayectiva se corresponde a lo siguiente. Si nosotros estamos pensando en una aplicación, voy a quitar esta porque en cierta medida, como es más natural la de multiplicar por 2, los conceptos se ven más claros sobre multiplicar por 2 y luego volvemos si acaso sobre esta de aquí. Entonces vamos a hacer la aplicación esta de multiplicar por 2. Entonces si yo multiplico por 2, pues ya sabemos que el 0 se... Bueno, aquí me faltan algunos. El 0 voy a ponerme... Me faltaría, por ejemplo, el 8 y el 10, por lo menos, ¿no? Vale, entonces, ¿en qué se transforma? Pues dice, el 0 se transforma en el 0, estoy multiplicando por 2, el 1 se convierte en el 2, el 2 se convierte en el 4, el 3 se convierte en el 4, en el 6, estoy yo despistado, el 4 se convierte en el 8 y el 5 se convierte en el 10. Pues esta es la transformación que tengo. Entonces, claro, uno dice, ¿qué número esperaríamos tener aquí en B? En B necesitamos tener el 0 que está, el 2 que está, el 4 que está, el 6, el 8 y el 10, ¿no? Y la sensación que uno tiene es que el 1 y el 3 sobran. ¿Por qué sobran estos dos números? Porque si estamos pensando en multiplicar por 2, ¿para qué queremos números impares? Con el 0, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10 nos basta, ¿no? Eso es el concepto de qué números necesitas para hacer la transformación, y eso se va a convertir en el concepto de aplicación suprayectiva, como veremos. Digamos que una vez que tú haces una aplicación, aquí en B hay dos tipos de elementos, en este caso dos tipos de números. Aquellos que son necesarios, los necesarios son estos de aquí, y aquellos que no son necesarios. ¿Cuáles son necesarios? Pues aquellos que sean algunos de los elementos de aquí transformados. A esos que son necesarios se les suele llamar la imagen de F. Imagen de F, que se suele escribir así, imagen de F, es todos los elementos de A ya transformados. Y aquí vemos cuáles son, qué imagen de F. Pues imagen de F es justo esto de aquí. Esto es imagen de F. Imagen de F son el 0, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. El 0, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, ¿no? Y los que no están en imagen de F son números que podríamos haber quitado perfectamente. Estaban ahí, pero realmente no los necesitábamos. Bueno, pues se dice que F es suprayectiva si todos son necesarios. Si todos los elementos de B están en imagen de F. O dicho de otra forma, todos los elementos de B son iguales a algún elemento de A transformado. En otro caso, pues se dice que no es suprayectiva. Bueno, en nuestro caso, pues lo que tenemos es que F no es suprayectiva. ¿Por qué no es suprayectiva? Porque hay elementos que no son necesarios. Hay elementos, el 1 y el 3, que no corresponden a ningún elemento de A transformado. Vamos a poner algunos ejemplos de aplicaciones suprayectivas y de aplicaciones que no son suprayectivas, y vamos a ver cómo se ven sobre la tabla, cómo se ven sobre el dibujo, etcétera.
Bueno, este ejemplo ya lo teníamos, así que vamos a quitarlo. Quitar también de aquí, por lo menos. Vamos a ir borrando con un poquito de calma. Al hacer tanto dibujo con líneas, pues luego es más pesado de borrar. Bueno, va a ser, voy a estar seleccionando y borrando, voy a borrar directamente. Bueno, pues vamos a hacer, por ejemplo, parecido al de antes, este que teníamos de Ana, Luis, Juan y Antonio. Creo que tenía algún nombre más, pero da igual. Y aquí tenemos, pues yo qué sé, la A, la L, la J, la H, la M, la N, la O, cualquier cosa que se nos ocurra por aquí, ¿no? Y mi transformación va a ser esto de coger y no multiplicar por 2, sino quedarme con la inicial por la que empieza. Bueno, pues voy a escribir primero aquí como tabla. Bueno, pues a Ana le correspondería la A, a Luis le correspondería la L, a Juan le correspondería la J, a Antonio le correspondería la A. ¿Qué sería la imagen de F? Pues los elementos que estuvieran aquí. Es decir, la A, aquí no sé por qué he puesto mal, a Juan obviamente le corresponde la J. Bueno, pues la imagen de F sería la A, la L, la J, bueno, y la A que ya la había contado. O sea, esto sería lo que hemos dicho que es la imagen de F, los vectores, lo que se corresponde a los vectores de aquí, o sea, los elementos de aquí transformados, ¿no? El resto de las letras pues, sobrarían. ¿Es supraeyectiva? No, no es supraeyectiva. ¿Por qué no es supraeyectiva? Porque no todos los elementos de aquí son necesarios, es decir, porque hay elementos de aquí que no se corresponden a ningún elemento de este conjunto inicial transformado, o sea que no se corresponden con la inicial de ninguno de los nombres que yo tengo. Y ese es el concepto de supraeyectiva. Se puede ver también, aparte de con tabla, pues también se puede ver con flechitas, ¿no? ¿A qué se corresponde con flechitas? Bueno, pues aquí lo que tendremos es el A va a la A, Luis va a la L, Juan va a la J y Antonio pues va también a la A. Y si queremos ponerle las puntitas de flecha, igual que antes, pues le podemos poner las puntitas de flecha, depende del gusto a la hora de dibujar, ¿no? ¿Cómo sé yo que no es supraeyectiva? Supraeyectiva quiere decir que cualquier elemento de aquí de B corresponde a alguno de A transformado. Es decir, que a todos los elementos de A le tiene que llegar alguna flechita. Si no, por ejemplo, el H, ¿por qué no está en la imagen de F? Pues porque no hay ninguna palabra aquí que empiece por H. Y eso se corresponde a que H no está en la imagen, a que H no es necesaria, a que H la podríamos quitar, a que H no se corresponde a ningún elemento de A. Y por tanto, en cuanto haya un solo elemento, como este de aquí, al que no le llega ninguna flecha, lo que estamos diciendo es que la aplicación no es supraeyectiva. Entonces, sobre tabla, pues permite marcar los elementos que están en la imagen, te vas aquí, si están todos es supraeyectiva, si no, no. Sobre flechas, pues aquí lo que pasa es que te permite ver cuál es la imagen a base de aquellos elementos a los que le llega alguna flecha, y en cuanto hay alguno que no tenga flecha, pues no es supraeyectiva. Una vez más, si el número de elementos es infinito o mucho, pues ni el método de la tabla ni el método de la flecha es cómodo, y hay distintos métodos pues para ver la aplicación si es supraeyectiva, pero normalmente lo que pasa es que se corresponde con un poco el sentido común de la regla que puedas dar. Por ejemplo, si yo cojo de los números naturales, la aplicación multiplicar por 2, ¿cómo puedo saber yo si es supraeyectiva? Pues viendo si todo elemento de los números naturales corresponde a haber cogido un número natural y multiplicarlo por 2. ¿Todos los números naturales corresponden a coger otro número natural y multiplicar por 2? No, los impares no. El 3, por ejemplo, no es de la forma 2 por un número natural. Pues no va a ser inyectiva. Un ejemplo más. Si yo cojo los números y digo, todos los números enteros, digo, pues transformarlos sumándole 7. ¿Eso es supraeyectiva? Pues lo pienso, todo número entero viene de coger otro número entero y sumarle 7. Pues sí, ¿no? Porque el 8 viene del 1, el 9 viene del 2, el menos 3 viene del menos 10, y es fácil darse cuenta de que cualquier número viene de otro sumándole 7. Y esa es la idea de supraeyectiva. Bueno, pues ya hemos visto un poco lo que son las aplicaciones supraeyectivas e inyectivas. Vamos al último concepto sobre aplicaciones,
que yo quería dar, que es el concepto de aplicación biyectiva. En cierta medida, aplicación biyectiva no es nada nuevo, pero sí que tiene una componente, digamos, nueva. Entonces, vamos a hacer una biyectiva y vamos a ver a qué se corresponde y por qué digo yo que en el fondo ya lo habíamos visto, ¿no? En cierta medida, cuando uno tiene una aplicación de estas y uno tiene aplicaciones que no son suprayectivas, pues lo que está pidiendo, digamos, es decir, bueno, si no es suprayectiva, lo que está pasando es porque me sobran letras y yo podría quitar las letras. Entonces, yo puedo tener aquí esta aplicación y en vez de esto, pues decir, oye, para coger la inicial no necesitaba tantas letras, con la A, la J y la L es suficiente, ¿no? Esta aplicación claramente ya sí es suprayectiva, cada una de estas letras corresponde al menos a una de estas de aquí, a una palabra de aquí, la inicial de por lo menos una de aquí. Sin embargo, no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque hay dos palabras que son Ana y Antonio que empiezan por la misma. Entonces, aunque sean dos palabras distintas, si yo me quedo solo con su inicial, pues dejan de ser distintas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo quitar una de aquí. Y entonces me encuentro con que, digamos que a cada palabra le corresponde una inicial, pero no solo eso, sino que en cierta medida al revés también es verdad. O sea, a cada inicial le corresponde una palabra. O sea, a Ana le corresponde A Luis le corresponde L, a Juan le corresponde J, pero al revés también podría, en el sentido de que a la inicial A le corresponde la palabra L, perdón, a Ana, a la inicial L le corresponde Luis, a J le corresponde Juan, ¿no? Entonces, este tipo de transformaciones en las que a cada elemento de aquí lo puedo transformar, pero una vez transformado, a cada uno de ellos le corresponde también uno de este, que en cierta medida permite ir para atrás, son lo que se llaman aplicaciones biyectivas. Una aplicación biyectiva, bueno, lo he puesto en rojo, da igual, es una aplicación que sea suprayectiva y inyectiva. Eso decía que en cierta medida no es nada nuevo, en el sentido de que es sencillamente que cumplan dos condiciones que ya hemos visto lo que es, ¿no? Lo interesante es que las aplicaciones inyectivas, de hecho, por ejemplo en inglés las aplicaciones biyectivas se llaman aplicaciones uno a uno. ¿Por qué? Porque son aplicaciones que a cada elemento de aquí le corresponde uno de aquí y exactamente uno. A Ana A, a Luis L, a Juan J. ¿Vale? Entonces, en el caso de las aplicaciones biyectivas, ver que una aplicación es biyectiva es ver que es suprayectiva y que es inyectiva, método de la flecha, método de la tabla, poco sentido común. La ventaja es que si una aplicación es biyectiva, se puede ir hacia atrás. Solamente en las biyectivas se puede ir para atrás. ¿Qué quiere decir ir para atrás? Pues que tiene, si la F es una transformación, tú tienes una transformación que lleva cada letra a su inicial. Bueno, pues en este caso también tenemos una transformación que lleva cada inicial a su letra. Ana va A va a Ana, Luis va a L, L va a Luis. Y así sucesivamente. Bueno, pues este tipo de transformaciones dobles, aquí la que va para atrás, se suele llamar F-1 o aplicación inversa. La aplicación inversa es sencillamente buscar el elemento que se transformaría en el adecuado. Las matemáticas están llenas de aplicaciones inversas. Aplicación inversa quiere decir sencillamente que deshace lo que hace la aplicación. Por ejemplo, la aplicación inversa de multiplicar por 2 es dividir por 2. La aplicación inversa de sumar 7 es restar 7. La aplicación inversa de elevar al cuadrado es tomar la raíz cuadrada siempre y cuando se tenga cuidado de que los números que estemos elevando al cuadrado sean positivos y el inverso pues también sea positivo. Bueno, pues con este pequeño resumen de lo que es una aplicación inyectiva, de lo que es una aplicación suprayectiva, de lo que es una aplicación biyectiva y del significado que tiene la aplicación inversa, damos por terminado este pequeño tutorial de repaso de aplicaciones, en este caso entre conjuntos.